Partido Revolucionario Institucional, PRI. Partido preponderante del siglo XX y se mantuvo en el poder 70 años consecutivos. Logró controlar la presidencia de la República, el Congreso de la Unión y todos los gobiernos estatales, incluso el Poder Judicial. Con este partido, el país logró altas tasas de crecimiento económico. La estabilidad política y económica fue el origen del término milagro mexicano. Es considerado un partido situado entre el centro y el centro-derecha del espectro político, pero ha variado su ideología para adecuarla al pensamiento político del mandatario en turno, como es en el caso del presidente Carlos Salinas de Gortari y su neoliberalismo social. Fue resultado del conflicto armado de la Revolución Mexicana y de la aglutinación de fuerzas militares. En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, para responder a la crisis política que generó el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1828. Fue fundado el 14 de marzo de 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR, por el presidente Plutarco Elías Calles. En 1930 fue reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas. En sus primeras etapas mostró una ideología nacionalista y la expansión de las empresas del Estado, la creación de sistemas de salud y de alimentación. Fue refundado en 1946, adoptando su nombre actual, Partido Revolucionario Institucional, PRI. De 1946 y hasta 1968, el PRI superó desequilibrios de poder que amenazaban con ceder al autoritarismo de izquierda o derecha, que aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría. En 1947, el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección a nivel nacional, federal y local. Tras los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán Valdés, el PRI permitió la pluralidad de partidos en 1963, cuando el presidente de México, Adolfo López Mateos, apoyó la introducción de los diputados de minoría. A lo largo de la década de los 60, el gobierno aplicó represión violenta al no dar resultados las medidas de pluralidad política. Se dieron masacres como la de Chilpancingo, donde resultaron muertas 20 personas. El clima de represión y violencia rebasaría la civilidad del PRI, desembocando, a finales de 1968, en la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, cuyo orden y responsabilidad directa se atribuye al presidente Gustavo Díaz Ordaz. En 1971 se produjo otra matanza, la matanza del Jueves de Corpus. A partir de ese momento murió el viejo PRI conciliador y de dicta blanda, y nació un PRI represivo y desconectado de la población. La muerte misteriosa de Carlos Madrazo, expresidente del PRI en pugna con Gustavo Díaz Ordaz, el 4 de junio de 1969, año electoral, en un accidente aéreo sobre la ciudad de Monterrey, desató dudas de un posible asesinato. La etapa final del PRI en el gobierno se da entre 1977 y 2000. En ese periodo se detona el descontento estudiantil y de otros sectores populares. El PRI ejercía el poder mediante una policía secreta denominada Dirección Federal de Seguridad, DFS, y que existió hasta 1989, cuando se refunda bajo el nombre de Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política no se asentaron definitivamente hasta la reforma electoral de 1977 para encauzar la resistencia política por un cauce legal. En 1982 ocurre una masiva devaluación de la divisa mexicana, provocando una crisis severa y un riesgo de impago de la enorme deuda nacional. El desempleo, la inflación y la corrupción socavó no solo los esfuerzos del PRI por mostrarse democrático, sino también su prestigio a nivel internacional.